Venga. Hola, buenas noches. Es para que haya alguna reacción, claro, a estas horas. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí en esta maravillosa charla que lleva por título… ¿Qué título lleva? Con el boom 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 del cómic infantil. El con lo has añadido tú. Es el boom, boom, boom del cómic infantil, lo cual, como tenemos edades diferentes, a mí cuando me dijeron el título ya estaba impuesto, me llevó a la canción de Venga Boys. Aquello de boom, 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 I wait you in my room, o algo así, y digo, pero no, que estoy con charla infantil, ellos están peor que yo, son más jóvenes y les ha llevado una canción de Bisbal. El caso es que, sí, ¿no? Sí, pero porque me lo dijeron, tampoco estoy muy puesto. ¿Qué canción era? Cántala. El boom 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 de mi corazón. Con el boom boom, vale. Bueno, el caso es que tenemos el boom 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 boom, del cómic infantil. Yo soy Xavi Domènech. Estoy aquí, estaré llevando esta charla. ¿Por qué? Porque tengo una librería, Arkham Comics, desde hace 26 años y además soy profesor de teatro, de niños, y además de eso tengo un espectáculo desde hace unos 10 años de Cuenta Cómics, que ya llevo 7 años haciéndolo en el maravilloso Comic Kids, en la comicteca de aquí del salón. Y eso, y que tengo, bueno, es un dato insignificante, irrisorio, inoperante, que tengo 3 tatuajes, ya sé que hay gente que tiene más y gente que puede ser que tenga menos, y que los 3 tatuajes son una rana Gustavo, un mortadelo vestido de indio, por si alguien se lo pregunta, y un pato Donald convertido en superhéroe, en patomas, dibujado por Silvia Zique, me convierten en experto para esta materia. Son los 3 tatuajes. Yo pensaba que iba a decir que llevaba tatuada una pequeña genia, un cosmo. Llegará. Pero... Tengo cosas respecto a… Mira, he de decir que os gana Roberta, porque, bueno, os lo explico después. ¿A quién tengo aquí? Tengo aquí para acompañarnos y para hablar de este tema a 4 de los 5 nominados de este año a Mejor Cómic Infantil. Álvaro Ortiz. ¿Cómo se llama usted, caballero? Javi Castro. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Y Roberta Vázquez, que ahora os los presentaré, aunque yo creo que no necesitan presentación. El premio al Mejor Cómic Infantil. Maravilloso. Primer año que existe ese premio. Y de hecho, hasta ahora era el premio al Mejor Cómic Infantil y Juvenil. Y eso tampoco es reciente, es desde el 2019. En eso ya vemos un cambio, una parte de ese boom, boom, boom. Igual también vemos una falta, ¿no? Como es que hasta ahora no había pasado. Para presentaros a estas maravillas, sí, eso, tengo chuletas, me he traído… Yo nunca me preparo nada, pero esta vez he pensado, deja, que si no dirás cosas como lo de los tatuajes y no estarás por el tema. Gafas de señor mayor con presbicia, ¿vale? Álvaro Ortiz. Se estrena con Julia y el verano muerto. Sí, pero es así. Sí. 2005. Luego viene Julia y la voz de la ballena, que tengo dedicado. Solo se acuerda él porque lo presentamos en su librería. Si no... Bueno, no, lo presentamos aquí. No, en la librería. ¿No estuviste firmando aquí con sí, Deponent? Pero hubo presentación oficial en la librería. Yo lo tengo firmado en casa, lo estuve mirando, es tan bonito como cuando lo sacaste, ¿sabes? Lo ha cambiado, no se ha modificado. También estuviste nominado al Autor Revelación aquí en el cómic. Luego ya vinieron esas joyitas de ya ese cómic ya chuchi, a mí me gusta llamarlo chuchi, ese cómic ideal para otro tipo de eventos, cenizas, murderabilia, rituales, los 2 holandeses. Y después ya llegó la pandemia y salió el Álvaro Gamberro, dejó de hacer cosas introspectivas de gente que le pasan cosas y piensa mucho hacia adentro, y sacó a Batman a buscar cerveza. El murciélago va por birras, e incluso hubo una continuación en espíritu, que fue ese Pedro y
El folletín Sí, erótico y Miley. de nuestro presidente. Y entonces ya llegamos a por qué está aquí. Llegamos a esa maravilla en 2022 que es La pequeña genia y la partida de Shatrang. Esa delicia que tengo el gusto de contar en casi todas las sesiones de Cuenta Cómics, que también contamos por primera vez en la tienda y que además le he contado delante de él con mucho rubor. Muy guay, lo hace muy bien, muy bien. Y que es una maravilla y que es uno de los cómics que también está enganchando mucha gente y que ahora está nominado con su segunda parte. Después, ¿qué más tenemos aquí? Venía Clara Soriano, que esperamos que llegue, hemos intentado contactarla, también es una de las nominadas. Clara, aparte de sus blogs, de las caniculadas, de haber ganado el premio del Salón a la Autora Revelación. Ahora tiene un cómic maravilloso con el que ha entrado en Mamut, la parte infantil de Bang, que es una de las editoriales a las que le debemos ese boom del cómic infantil. Y el cómic es Malababa. Después ya tenemos a, ¿cómo me ha dicho que se llama? Javi de Castro. Javi, Sandía para cenar, que estuve encantado también de tenerlo en el salón. La última aventura con Josep Busquet. Me piden mucho que cuando reeditas el Larson, pero ese es un tema para otra ocasión. Villanueva, esa maravilla con Astiberri de las recientes, y ahora ese libro magnífico que también cuento siempre que puedo y que ellos dos se dedican a hacer talleres por el mundo disponiendo y también incentivando el cómic infantil, esa fantástica cosa que es Cosmo, que es un libro que resulta que se puede mirar de un lado y de otro. O sea, ¿en serio? Pues sí. Tiene sentido en los dos lados, un sentido diferente, y cuando llegas al final tienes que girarlo para poder continuar la historia. También otro de los nominados y que has tenido ahora el premio El Antifaz, ¿no? En el Salón de Valencia al mejor cómic infantil. Y llegamos a Roberta. Roberta, he de decir que también estás en mi corazón. Aún no he llegado a contar tu libro, pero como con el primero de Casa Desastre, Can Desastre, publicado por Blackie, en las primeras ediciones se regalaban unos adhesivos maravillosos de esos personajes fantásticos. He forrado mi agenda de este año con esos adhesivos. Muchas gracias. Y luego te lo enseñaré para que... Tengo un taco en casa si quieres más. Claro, hombre, siempre maravilloso. Roberta, igual que los autores de aquí, empezó con fanzines, hizo esa maravilla que es Socorro, y de repente llegó al libro infantil. En esta especie de boom, que a mí hay una cosa que me divierte mucho, que es ¿cuántos años hemos luchado todos los que leemos tebeos para que nos quiten esa cosa de el tebeo es para niños? Tantas veces, tú lees tebeos, tú lees cómics, eso es para niños. Y ahora resulta que tenemos que irnos al otro extremo y tenemos que potenciar el hacer para niños y el que los niños se acerquen al tebeo. O sea, es como, ¿en serio? ¿Tanto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha podido pasar eso? Mi primera pregunta para vosotros es, ¿cómo se levanta uno un día y decide dejar de hacer cómic independiente, introspectivo, maravilloso, de colores chuchis, y empezar a hacer cómic para niños? Dice, mira, porque por ejemplo, en Bang, en Mamut sí que explican que, bueno, ellos tuvieron hijos y en 2008 dijeron, hey, no hay tebeos para niños. Vale, ¿también habéis tenido hijos? ¿Es eso? Contádnoslo. Yo he tenido a Javi de Castro, no sé si vale. Tú lo hiciste para él. Muy bien. Pero pasó demasiado tiempo entre... Claro, y creciste y ya tal. Vale. ¿Cómo os dio por hacer cómic para niños? A ver, yo curraba como, a la vez que hago mis cómics, curraba por encargo, como todo el mundo que nos dedicamos, casi todo el mundo que nos dedicamos a los cómics, luego compaginamos con otros trabajos, yo lo compagino con otros trabajos de ilustración. Y entonces a mí me gustaban las cosas que hacía por encargo para chavales, pero me apetecía tener un proyecto que fuera mío y hacerlo yo a mi aire, con la editorial con la que curro habitualmente y con la que me entiendo muy bien. Y como lo mío son los cómics, pues decidí que, bueno, que había que probar y hacer un cómic para niños. Luego también tenía una parte egoísta de voy a dibujar cosas que me apetezca mucho dibujar, ¿no? Como puro divertimento.
para ya el año y medio que pringó dibujando el cómic no sufrir demasiado. Perdón, ¿en todos los demás has dibujado cosas que no querías dibujar? No, es el ejemplo que pongo. Cenizas tenía escenas que igual eran 8 páginas de gente hablando en un coche. Eso o sea, era un quebradero de cabeza y no era divertido dibujar. Entonces era como de, quiero hacer algo donde sí que me lo pase bien. No quiero decir que con Cenizas no me lo pasara bien, pero me lo pasé menos bien. Pero insisto, pero ¿cómo llegas a...? Pero has dicho, bueno, sí, va, quiero dibujar lo que quiero y entonces el medio es el cómic infantil. ¿Pero por qué? O sea, porque lo mío son los cómics. O sea, yo Sí, lo que hago pero por ¿por qué infantil? ¿Por qué? Por eso, porque yo como ilustrador sí que hacía mucha cosa para público infantil, que igual me he explicado mal. Me gustaba trabajar para público infantil, lo que no me gustaba trabajar era con los parámetros y los encargos que me proponían. Vale. Entonces, según el día lo cuento en versión edulcorada o sin edulcorar, hoy por la cuenta que me trae voy a contar la versión edulcorada. Luego ya contaré por qué, pero bueno. No nos puedes hacer esto. No nos puedes hacer esto. Aquí no hay, bueno, sí, hay niños ahora, pero están de fondo. No es por los niños. Ah, no es por los niños. Ah, vale, aquí hay cosas, aquí hay movimientos, Sí, aquí hay intereses. Hay gente. Hay intereses, muy bien, vale. Señorita. Bueno, pues yo en mi caso fue un poco por una casualidad que me hace mucha gracia contar, que los hijos de los editores de Blacky Books, que son una pareja, cuando saqué Socorro, el niño no paraba de ir con el libro a todas partes, aunque ni sabía leer, y le flipaba el libro. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no lo proponemos a Roberta hacer un Socorro para niños? Bajándole una, pero manteniendo el sentimiento de, vale, una pandilla, se putean entre ellos, sí que es algo divertido, pero más enfocado a todos los públicos, para que, yo creo que también este libro lo han leído muchos adultos y tal que siguen mis cómics, pero que fuera exclusivamente para niños, ¿sabes? Porque los otros igual hay padres que no quieren que los lean, pero bueno, tengo lectores de Socorro también de 8 y 9 años. Eso es maravilloso. Pero bueno, también por el color, la forma, el tipo de personajes, aunque no capten, yo creo que Socorro era muy... Sí, entonces siempre me pasaba esto, como, pero ¿y esto lo puede leer mi hijo? Y yo, bueno, depende del filtro que tengas. Entonces había gente que decía, bueno, venga, y otros que no. Y a mí pues me propusieron esto y fue como, vale, pues genial, porque así amplió un poco mis lectores también, que siempre tengo este rollo de que mis dibujos igual, como muchas de mis influencias son animación de los años 90 y cosas así, pues atraen mucho a los niños, pero luego el contenido pues no es para todos los públicos muchas veces. En este caso sí, y bueno, pues así he acabado haciendo. Hay una cotidianidad también que se pueden sentir reflejados. Sí, yo creo que es lo mismo, simplemente que hay cosas que están un poco... Bueno, directamente si hablas con un niño no vas a hablar de ciertos temas y ya está, es simplemente cambiar el enfoque, pero la esencia para mí es la misma. Y coincido con Álvaro en lo de que hay muchas escenas que hice por darme el gustazo, ¿no? En plan de tenía muchas ganas de dibujar jardines, la casa en sí y demás, entonces como que le puse mucho mimo al dibujo haciendo cosas que a mí me interesaban gráficamente. Y luego a partir de ahí pensé que es lo que quería contar. Pero bueno, nació de un encargo, pero se convirtió en algo muy personal. Javi. Bueno, mi caso también es un poco parecido a Álvaro, que yo también había hecho muchas cosas para infantil, de ilustración. Pero sí que me llega de que, bueno, es un poco largo de contar, pero era como que me llega una propuesta, pero al final no la hago. Pero como que me pica un poco el gusanillo de hacer algo infantil. Y entonces me doy cuenta de que proyectos que yo tenía, que yo había planteado, digamos, por defecto, siempre para adultos, más experimentales y que no acababan de funcionar, cuando lo planteo para niños, como que todas las piezas encajan. Es como perfecto, porque es como un público que acoge mejor el juego, pues eso, en este caso, darle la vuelta. Y empecé a pensar en eso y lo vi súper claro y también aproveché para hacer cosas que me apetecía hacer o que a mí me hubiera gustado ver de pequeño, ¿no? en un libro y así surgió y la verdad es que me lo pasé muy bien. Es que en Cosmo, como comentábamos esto del juego de todas las páginas, ahí sí que hay una idea previa. Sí, o sea, ahí en este caso fue la idea antes que la historia. O sea, todo, claro, sucede en el espacio para que sea más fácil que el personaje pueda estar boca abajo y todo está un poco al servicio del juego, del juguete. A excepción de Roberta, que sí que ha hablado de ampliar ese público, ¿vosotros en algún momento pensasteis
bueno, aquí hay un nicho que no se está explorando, aquí se necesita, o por parte de los editores os vinieron y os dijeron, oye, creemos que es un buen momento para ampliar el espectro de cómic infantil. ¿Empiezo yo o no? Claro, yo en realidad no porque era un campo sin explotar, porque yo creo que cuando hemos llegado los tres ya es cuando la cosa está... Hola. Pobre, y encima, bebe. Bebe, esta es tu agua. Perdón, que mi avión llegaba a las 3, no me daba tiempo. Bueno, bienvenida. Clara Soriano, ¿Qué tal? bienvenida. Hemos hecho un resumen de tu vida y obra sin ti, imagínate. Pues mejor. ¿Por qué? Dice, no, ¿qué? Vergüencita tenemos todos, no te preocupes. También se lo hemos dicho. Son los colores corporativos de la pequeña genia. Ay, es que esta gente no da punta sin hilo. Hombre, por favor. Clara, antes de continuar un momentito, ¿cómo te levantaste un día y dijiste, aunque haces mucha cosa para niños también y tal, quiero hacer un cómic infantil y además en esa casa, que es una de las casas Mamut, de los que han sido parte de los artífices de este boom del cómic infantil? ¿Cómo te llegó? Bueno, en mi caso es que hacía mucho tiempo que yo quería hacer algo para Mamut, pero bueno, nunca surgía. Y hace, pues, no sé, un par de años supongo que fue, que yo conozco a los editores y me dijeron, oye, ¿vas a te animas a hacer algo, tal? Y en principio me mostraron un guión. Iba a ponerme con ese guión, pero me acordé que tenía por ahí yo un guión propio de hace unos años que lo había, Acércate un poquito más. que lo había descartado porque no lo sé. Y porque a veces se descartan las cosas. Porque no lo ves bien. Y cuando volví a leerlo me hizo gracia y dije, yo prefiero hacer mi propio cómic. Entonces lo propuse y nada, salió muy natural, porque como ya los conocía, pues fue bastante fácil. Estábamos hablando precisamente ahora de si en algún momento te habías planteado, lo que pasa es que al estar ya en Mamut, que es casa, es diferente con ellos, porque aunque Blackie tiene la parte infantil, Astiberri también está apostando por eso, pero Mamut sí que es directamente para niños y lo tienen muy claro. Si en algún momento habías pensado como autora de, no, es que se necesitan más cosas para niños, hay que aprovechar este momento en el cual está habiendo un boom para... Sí, hace ya bastante tiempo que pensaba que estaría bien. También quería hacer cómic adulto, pero quería hacer las dos cosas y sí, el boom que ha habido hace poco, pues ha dado con más ganas de ponerte a hacer estas historias. Y si vienes de la ilustración, más o menos tienes ya por la mano cómo quieres dibujar y cómo quieres contar las cosas. Entonces, para los que venimos de ilustración infantil es casi natural, sobre todo si ya también hacemos nuestros pinitos en cómic y tal. Sí, eso lo comentabais vosotros dos también, ¿no? Es como un paso, ya que en ilustración además igual os marcan más para qué es la ilustración, para un libro determinado y tal, el paso siguiente natural es como ir a ese cómic infantil, ¿no? Pero ¿por qué creéis que hay este boom ahora? ¿Quién ha decidido que, tú decías, es natural, tiene que venir? ¿Pero Mira, por qué? ¿Sabes por qué? Cuéntamelo. Porque la gente de nuestra edad son padres ahora. Es que no hay otra explicación. Si la gente de nuestra edad, muchos han crecido leyendo novela gráfica o cómic de superhéroes o cómic de humor, lo que sea, y tienen hijos, quieren que también lean cómics. Y si de repente se encuentran con que los kioscos ya no tienen el Super López, pues me gustaría regalarle cómics a mi hijo. Y no le vas a regalar, que sé, uno de Peters. Es decir, tiene que ir poco a poco. En todo podría encontrar el socorro de los niños. Bueno, hay una cosa muy curiosa que es, y lo conocéis todos, croqueta y empanadilla. Sí. O sea, croqueta y empanadilla, no creo que al principio, cuando publicó Anoncina en La Cúpula, no era un cómic juvenil, aún no había la parte... Y resulta que empezó a gustar a niñas, niños de 10, 11, 12... Y adultos. Ahora, sí, pero es que era para adultos. Sí. Porque era la historia de una croqueta y una empanadilla que se van a vivir juntos. Y son los problemas de veinteañeros, treintañeros que están empezando a convivir. Y yo cada vez que veo a un crío peque leyendo eso y muriéndose de la risa, pienso, o les parece cookie la croqueta y la empanadilla, o no acabo de entender, o se me escapa algo, o están muy avanzados. Pero es que ahora, hablando con bibliotecas, lo están pidiendo a partir de 8 años.
A mí me parece lógico, o sea, yo de pequeña me escondía a leer los recopilatorios de Mamen del jueves que tenía mi tía y me flipaban, ahí lo aprendí todo. Entonces es como, bueno, pues si tus padres te compran como... También yo creo que es un poco por incentivar la lectura, ¿no? Si ven algo que les entra por los ojos y tal, pues por eso hay eso, pero tienes razón, Clara, yo no lo había pensado, lo de, claro, esta gente que hace cómics ahora está teniendo hijos. Yo cuando empecé a hacer el libro, mucha gente me dijo, ¿pero qué pasa? ¿Vas a tener un hijo, rollo? Como si fuera algo ligado a eso. Y me ofendía mogollón y acabó con el resultado de que acabé el libro y dije, vale, quiero tener un hijo. O sea, no lo tengo todavía, pero ahora quiero porque he estado con tantos niños con lo del libro que se me ha ido la olla. Vale, se me ocurren unos cuantos temas peligrosos para hacer cómics por los cuales después de esta asociación no se os vaya a ocurrir después. Está bien, bueno. ¿Y para cuándo? He calculado, según mi plan, voy a hacer 2 cómics. Vale. Y luego, en 2 años, ¿Sí? lo intentaré. Ah, muy bien. Vale. Ese es mi plan. Vale, no me imaginaba, no esperaba este giro de los acontecimientos. Me parece maravilloso. ¿Crees que el primer cómic que le leas a tu hijo o hija será el tuyo? No, yo no sé, si lo coge, sí, no sé, igual luego ni lo tengo, no lo sé, es como una idea, pero tampoco, bueno, a veces los planes no salen, ¿no? El siguiente paso es hacer un cómic, el primer cómic sería blandito, de estos de Claro, Puma, claro, los que leen los bebés. exactamente, sí. Lo que lee mi sobrina ahora Sí. son esos, y digo, mira, estaría gracioso. Claro, y de estos de palabras, además, con los personajes, ¿no? Imposible, genia, pequeña. Así, claro. Pues ya que los tenemos hechos, podemos adaptarlos como para primeros. Hombre, por favor, si hay algún editor aquí hay un potencial, es hacer estos libros de cartoné, para niños, de bañera, estos que hacen ruiditos, de cada uno de los 4, el suyo se gira y puede leerse en cualquier... Es una gran idea. ¿Y se os ocurre por qué hubo esa desaparición? Es que a mí se me hace esa cosa muy rara de cómo pasamos de ese estigma de TVO de niños a intentar, ¿no? Como de repente tienes en parte razón esa cosa de la desaparición en los kioscos, pero luego hubo intento de estuvo el Mr. K, estuvo el Dibus. Es entre comillas porque Mamut lleva, no sé si llevan 15 años haciendo bueno, desde... Mamut lleva desde el 2008. Sí, llevan... Desde el 2008 haciendo con la parte infantil. Sí, es 2008. verdad que era un rara avis, porque en el mercado español, así que hiciese en cómic infantil que no fuese reeditado antiguo, que eso es importante, ¿no? Que no fuese un TVO antiguo que fuese reeditado, pues tampoco había una proliferación. Pero es que esa reedición cuesta acercar al niño. Si encima, si de esas reediciones lo que haces son esos tomos de lujo, que son los que se están haciendo, que es para que lo recupere el niño que fue, el niño que lo leyó, sí. No tanto el niño que... El niño. Sí, exacto, el niño que es niño. ¿Pensáis en alguien en concreto, en una edad en concreta? ¿Pensáis en un lector? Yo creo que queda claro. Yo pensaba en hacer el libro que a mí me hubiera flipado leer con 8 o 9 años. Y bueno, que igual yo libros que leía a esa edad luego los estuve mirando 100.000 veces hasta los 12, 13. Pensaba en eso, en un libro que tuviera como muchos detalles, que lo pudiera entender un niño más pequeño, pero pensaba en mí misma en esa época y lo que me hubiera gustado. ¿Vosotros? Sí, yo también pensaba mucho en mí, pero no sé en qué edad, porque yo hasta ahora no calculaba nada bien la edad de los niños. De hecho, ahora ya he aprendido después. Ahora ya sabes que si tienen tu libro en la mano tienen 7, 8, 9. Pero a mí cuando yo lo hice sin pensar un poco en edades, simplemente para niños en genérico. Y entonces ya fue en la editorial donde dijeron, bueno, a partir de 7 años creo que es. Y a mí me parecían muy mayores ya, como 7 años. Y no, claro, están aprendiendo a leer a los 6, 5. Y así que en realidad no pensé en una figura infantil mía, pero un poco sin determinar en la edad, ¿no? Pero sí que en las cosas que me gustaban un poco. Intentando ser honesto, porque eso es también complicado, cómo recordamos cómo era con realmente las cosas que nos gustaban de verdad y las cosas que te quedabas mirando mucho rato. Entonces, por eso hay algún laberinto dentro del propio libro, ¿no? En Casa Desastre, una casa
partida a la mitad, a mí esas cosas de niño me encantaba mirarlas, ¿no? Te quedabas A mí me un rato. encantaba 13 Rueda del Percebe. Claro, Pero había muchos libros ilustrados en los 90 que tenían esto de la casa partida, sí, ¿no? Como un que era un castillo recurso. y tú te quedas Sí, ahí los librojuegos, Sí, y si cosas- encima tenían pestañitas. ya. Pestañitas y hologramas que los movías un poco y te salía como la cara de un fantasma, cosas así, me flipaban esas cosas. Esto ya no sé si había el presupuesto, no lo pregunté, pero me encantaría. Pregunta, tú siempre tienes que preguntar, Ah, por sí, si acaso. Claro, en el de espuma. En el de espuma a ver si se pueden poner ya, hologramas. para el de espuma sí. ¿Vosotros? ¿Cuál era la pregunta? La de la edad. La edad. La edad. La mía, la de los Sí, niños. sí, sí, la suya, la Que suya. ¿Cómo no- está? Que no, yo tampoco tenía, o sea, yo no tenía en mente un niño concreto, pero yo ni tengo ni idea de niños. Cuando la editora me preguntó en qué edad estás pensando, yo le dije, no sé, así. Así, son así. Entonces, yo por eso intentaba como hacer unas historias de aventuras de corte infantil, juvenil, pero que tampoco tuviera una... O sea, no intentar fingir algo que no sé. Entonces yo la tiré ahí, pero no pensé en un público. Sí que pensé en que las historias estuvieran pensadas para niños, ¿no? No buscar como una segunda lectura para que el adulto también la disfrute. Es como de, bueno, por la parte en la que yo me divierto haciéndolos, confío en que los adultos que lo lean no le parezca demasiado chorras, pero en realidad está pensado para niños. O sea, no- Claro, en tu caso supongo que es más marcado porque Mamut sí que tiene, volvemos, esa súper separación de 3 a 6, de 6 a 9. Ya no lo hacen, ¿eh? Ya, Sí. ya no indican la edad porque es un poco condicionante eso. Bueno, un poco no, bastante. En mi caso, como llevo mucho tiempo trabajando en ilustración infantil y me suelen encargar libros de 7, 8, 9 años, fue algo natural seguir para esas edades. En el caso de ilustración, cuando trabajas con línea, suele ser para esas edades, porque para niños más pequeñitos suelen pedir ilustración sin línea, que eso yo no lo trabajo y no me gusta nada. Lo he intentado, no me gusta nada. Yo trabajo con línea siempre. Y la verdad es que no sé si se basa en criterios pedagógicos puros o por moda, pero es así. Entonces ya seguí con lo que sabía hacer, que era en esas edades. Y luego la editora o la editorial con la que trabajes, pues más o menos te dicen, ay, pues sí, esto lo veo para esta edad, tal. Tú haces lo que puedes y luego ya lo que salga. Pero además el receptor va de otra manera porque es verdad, y eso lo habíamos hablado, y lo habíamos hablado muchas veces, y lo habíamos hablado con la gente de Mamut, que es quitad la edad de la portada porque el niño de repente, un niño que ve allí un 3 o un 6 y él ya tiene 8, dice, esto no, a mí no me toca. Aunque luego lo coja el de 3 y se lo pase increíble. Pero eso es como condicionarlo a, no, este no me toca porque es de pequeño. O Y al este es contrario demasiado con los claro, padres, claro. Es como de, no, es que no le vamos a regalar algo de... Sí, y además los niños siempre quieren algo más, Sí, de claro, más mayor, avanzado, avanzado. Entonces, eso sí, al contrario de lo que quiera la editorial. A mí me pasaba con los libros del barco de vapor, que igual tenía 7 años y decía, mira, me estoy leyendo uno de 9 y súper chuleando rollo, sí, súper mayor. De 9, ¿eh? De 9. Y tengo 8 y un mes. Sí, pero es que buscan esa cosa. De hecho, cuando no hay material, lo que tú decías, si pillas el Socorro, si pillas el croqueta y empanadilla, y no te marcan y no pasa nada, tú entiendes lo que entiendes y juegas y te diviertes, y el crío no es... Yo creo que trabajando con niños descubres que no tienen un preconcepto, que son mucho más abiertos y que lo que les importa es que les enganche la historia Y que el personaje. Y que el nivel de lectura o de nivel madurativo también cambia según los niños. Es que hay niños muy pequeños que leen muy bien y otros que son más mayores que les cuesta, entonces les estás condicionando, bueno, y es mejor que sea un poquito más libre. Sí, eso. es que son esas preguntas que un cómic para un niño de 10 años, bueno, ¿qué niño de 10 años? ¿Qué le interesa? ¿Cómo es? Pero yo tenía en la tienda un niño de 10 años que solo se llevaba cosas de política mundial. Wow. Sí, claro. Y dices, bueno, pues igual yo el Shenzhen no te lo recomendaría. Pero... 10 años ya es preadolescente, entonces está ya en otra Bueno, pero cosa. esto eran 10 años de hace... Vale, ahora ya de no. hace 10 años. Ahora ya no ves nada infantil, Ahora sí. Ahora todo es muy diferente. ¿Notáis que hay una cosa previa? ¿Sois dibujantes de cómic infantil? ¿Eso es una etiqueta?
Eso es, ¿os ha dado miedo alguna vez ahora que has llevado 2 partes de tal que alguien te dijese, ¿para cuándo la tercera? Y no vuelvas a hacer tus cositas. No, al contrario, la gente me pregunta con cara de pena de, ¿pero vas a volver a hacer cómics para adultos? Y es como de, a ver, yo por ahora estoy muy contento haciendo cómics para niños. Tengo mis planes hechos y mi idea es seguir haciendo cómics para niños. Por lo que contaba, yo me lo estoy pasando mejor haciendo para niños que para adultos. Lo que pasa es que también me apetece hacer cosas para adultos, pero yo estoy muy contento, no veo nada... O sea, no considero que esté haciendo nada inferior por estar haciendo cómics para niños, ni mucho menos. Y yo encantado, o sea, de lo que dure. Y si alguien me considera autor de cómic infantil, perfecto. Pero bueno, es jugar al final, ¿no? Bueno, yo creo que es un papel muy importante también hacer un libro para niños y que sea de esto... En la charla que estaba escuchando antes de la nuestra, que estaba diciendo Moderna, que le decían los padres a ver si sacas ya el segundo porque estamos hartos de leer el primero, porque a la niña le encanta tal. Y eso es como muy guay, ¿no? Porque todos tenemos algunos libros que recordamos aún ahora y tal, y que forman parte de quién eres y tal, y entonces pues hacer algo que ponga eso en la personalidad de una persona y tal, y que forme parte de un momento feliz de su infancia, es muy guay. O sea, no, evidentemente no todo el mundo que lo lea se va a quedar así, pero siempre va a haber algún niño que sí que le llegue más que a otro y tal, y yo creo que es como súper guay que tener esa etiqueta. No sé si, yo no considero que solo tenga esa, porque tampoco quiero solo centrarme en eso, me mola hacer muchas cosas distintas, pero joder, es un honor. Qué guay. Además, ahora hay una cosa que no sé si habéis notado, supongo que sí, porque vuestros libros están en bibliotecas, en escuelas, ese apoyo, por ejemplo, a niveles de premios. Sois los cuatro de los 5 nominados. De un premio que parece mentira, pero que es el primer año que está el cómic infantil solo. ¿El primer año? Sí, sí, porque hasta el año pasado era cómic infantil y juvenil. Ah, que lo han dividido, vale. Sí, Ah. y la mezcla era difícil a veces porque realmente no tenían nada que ver y supongo que para el jurado debía ser imposible decidir por dónde tirar ese año, ya no por calidad, sino porque estoy avanzando, no que estoy premiando, que estoy... ¿Eso lo habéis notado? ¿La gente os viene con lo de los premios? ¿Qué sentís? O sea, por ejemplo, eso, este primer año, ¿no? ¿Qué os pasó cuando os dijeron, hey, o ya estáis tan hartos de que os nominen a cosas? Bueno, ¿no? ellos no. No, lo que pasa es que sí que es verdad que Él ahora, miraba, que él ahora, miraba. por ejemplo, en los festivales y en salones sí que se le empieza a dar un poco más de espacio al cómic infantil. La gente se está dando cuenta de que, y yo creo que, no sé, nosotros, ¿no? Pero el ejemplo es Polycan y todas estas cosas que venden millones y, o sea, son un peso muy grande dentro de la industria. O sea, y entonces yo creo que ahora, gracias a según qué título, se le está dando un poco más de espacio. Igual hace 10 años no había charlas de cómic infantil y ahora hemos participado en los últimos meses Un pues, montón. en unas cuantas. O sea, estoy harta de verlos ya. Veo más a Javi que a mi madre. O sea, Bueno, pero porque vosotros... Bueno, sí. Hombre, si hemos- empezaste escribiendo para él, si lo has dicho. Quiero decir, Ah, ya. todo, sí. Hay que ir con cuidado con lo que se dice, que uno se claro dice, ¿cuándo he dicho yo eso? no hacer bromas. Bueno, pero está muy bien, Sí, ¿no? claro, que claro. la gente esté ahí, que potencie y que piense en eso. Yo insisto, es que tendría que ser cómico, o sea, siempre... Claro, luego antes había, cuando estabais hablando del porqué del boom, yo hace años leí, ya no respecto a cómics, sino a literatura infantil y juvenil, que como estas cosas los compran los padres, cuando hay que apretarse el cinturón, te lo aprietas de tus gastos, no de los de tus hijos, ¿no? Entonces, por eso el libro infantil sigue manteniendo el tirón, pese a que las ventas puedan bajar un poco, la gente recorta de otros sitios y no de la lectura de sus hijas. Bueno, y que leen más los niños que los adultos. Entonces, eso también es un dato importante. Al menos aquí en España los niños leen más, ¿eh? Pero también tú potenciabas el hecho de que se está buscando, el lector adulto de cómic cuando tiene hijos, está buscando que se continúe esa lectura, Sí. que se siga ahí, Oh, pero que sea el mismo nicho. Creo, ¿no? creo que también hay padres que no leen cómic y le compran sus Y le cómics compran a sus porque hijos. consideran que eso está bien para las edades que tienen ellos. Yo no soy lectores de cómics, pero a los niños les gusta eso
Y menos mal que por lo menos son padres abiertos de mente. Hay algunos que dicen, no, esto no, porque esto no es lectura cultural. Cuidado que también hay que gente así. Que eso lo hemos visto todas en ferias y Sí, en eso firmas. son comentarios, claro. No cojas ese, que eso es un cómic. Claro. Que eso te lo lees en 10 minutos. Venga, Pero Harry Potter. Para eso, insisto, está muy bien la labor de la escuela y de las bibliotecas, que cada vez más bibliotecas tienen un apartado de cómic infantil enorme y saben potenciar por ahí y encontrar al lector por ahí y dar el salto. Y luego también en las escuelas, ¿no? Que empiecen, que cuando tienes la lectura, que pueda ser un cómic, la lectura de ese mes o tal, y que no solo no pasa nada, sino que, a ver, los que ya tenemos una cierta edad aprendimos palabras inauditas y estrambóticas con todo el mundo bruguera y una serie de conceptos, y te llegan de repente leyendo cosas que no tocaban, vas a otro tipo de conceptos, ¿no? Eso es maravilloso. Sí, sí. Caras de preguntar. Sí, vamos. Sí, mírales, están todos como... Sí, que sí, yo he visto a 3 que tienen cara de preguntar. ¿Qué? Bueno, mira. Yo mi pregunta para el público es por qué está todo el mundo sentado como en el borde. Porque están esperando a los niños de esa parte. Ah, vale. Y les dejan para que no les tapen. Puede ser la charla con menos niños que hemos tenido nunca. Probablemente. 4 de la tarde. Pero todos tienen su niño interior. Hola. Hola, buenas tardes. La pregunta es genérica para todos. Quería saber cuál es la clave para que un cómic infantil funcione. El formato, la propuesta... Porque, bueno, lo habéis comentado, mucha gente piensa que los cómics son caros. Entonces, ¿qué es lo que atrae al lector infantil a un cómic y no a otro? Hombre, si lo supiéramos, yo creo que... Hubiéramos empezado antes. Si lo supiéramos, todos habríamos dibujado al a Policán. No, bueno, en mi caso yo no tengo ni idea, pero como lo decía antes, intenté pensar en lo que a mí me gustaba de niño. Sí. Y yo le tenía mucho respeto a hacer un cómic para niños, precisamente porque me parece un público también como muy exigente y también como no sabes cómo dirigirte, y siempre lo enfoqué como un juego todo. O sea, que la lectura fuera una cosa para que se lo pasaran bien, ¿no? Que fuera una cosa divertida y casi lúdica. Pero no sé los demás. A mí, por ejemplo, mi propia editorial me ha dicho que es un misterio esto, que así como lo tienen súper controlado con lecturas para adultos, como que siempre pega un boom fuerte y luego va como va, depende del libro. Con lo de niños nunca se sabe porque es como que va así y de repente sube, pero se mantiene siempre. Entonces es una cosa que puede tardar años en explotar, un libro que lo pete o algo así, pero que ni ellos lo saben. Es que creo que es como un montón de factores y casualidades pero bueno, que hay veces que puedes hacer un buen trabajo y que no llega a nadie, es que no, es un misterio. Igualmente en la pregunta había un doble matiz, que es ese funcione, ¿qué es? Para que un libro infantil funcione, funcionar puede ser a 2 niveles. Uno, igual no es un superventas, igual solo lo pillan 4 niños, pero cuando lo leen es maravilloso y es un tal. Y luego el superventas. Creo que hay como 2 tipos de respuesta, ¿no? Uno, qué cosa he de dibujar para que funcione, qué tipo de historia tengo que hacer para que funcione, y si no, lo que comentabas en tu pregunta, a nivel de formatos, no paran de explorar, no paran de buscar. Mamut encontró un formato muy agradable, con un tipo de esa tapa blanda, ese tamaño que ahora se están cogiendo un poco, el tamaño de ellos de Astiberri, que también, pero en cambio luego funciona algo como un Policán que es tapa dura y que parece otra cosa y que parece un libro, o el Socorro o el Casa Desastre de Blackie, que es eso, tapa dura, que es otra cosa, ¿no? Entonces, realmente las editoriales no paran de estudiar cuál puede ser el mejor, la cosa más asequible, pero además la cosa más atrayente para el padre, para que tenga, al pagar, tenga esa sensación de libro y de estoy comprando un objeto para siempre, o para que se enganche, y luego también el formato más agradable, más fácil de manejar. Creo que hay como esas 2 vertientes a tu pregunta. ¿Más? No sé si estáis de acuerdo. Sí, sí.
Buena tarde. Yo quería haceros una observación en cuanto al boom, que es que hace como 20 años desde el sistema educativo se empezó a dar cuenta, pues empezó a haber un problema con el tema de la comprensión lectora. Ahora ese problema se ha visualizado y al visualizarse se le ha dado o se le está dando desde los centros educativos, bibliotecas y demás una importancia muy grande al cómic, ¿vale? Hay mucha gente que llevamos mucho tiempo diciendo en medios de comunicación que el cómic es ahora mismo la mejor literatura en comprensión lectora para niños pequeños y adolescentes. Entonces yo creo que va un poco todo dentro de esa corriente, ¿no? Desde los centros educativos se han dado cuenta que están solicitando muchísimos más cómics infantiles y cómics juveniles, porque hay una cosa que es evidente, que ahora mismo es lo que tienen que leer para que lleguen a la última etapa de la ESO y tengan una muy buena comprensión lectora. O sea que no solo es súper importante que haya este boom de cómic infantil, sino que va a ser un poco la que salve la papeleta de una cosa gravísima, que es ahora mismo la falta de comprensión lectora que hay en niños y adolescentes. Así que dentro de unos años habrá unas generaciones que tendrán una muy buena comprensión lectora gracias a vosotros. Así que me parece una cosa de superhéroes. Y el asumir, por ejemplo, costó mucho intentar a que comprendieran que el cómic sin palabras, hay que hacer un curro, pero si no tiene letras, claro, un momento. Aparte del libro ilustrado y tal, ese cómic sin palabras también obliga a esa comprensión lectora, claro, obliga a entender qué está pasando. Claro, el lenguaje secuencial. Claro. Exactamente. Y eso, poco a poco, parece que progenitores, parece que escuelas, parece que bibliotecas, parece que todo el que le puede dar un libro al chaval lo está entendiendo. Sí, y que tenemos todos que hacer un ejercicio también del boca a boca. Es decir, alejarnos un poquito del cuento, que también está muy bien y que hay cosas buenísimas, para empezar a recomendar desde muy pequeños cómics infantiles, con esa letra de palo, algunos, la mayoría, que además facilita. Les dan muchísima autoconfianza porque se pueden acabar una página y ven que la acaban y van a la tercera y a la cuarta y a la quinta y leen rápido y se fijan muy poco en los dibujos. Y sobre todo el público de 11, 12, 13, 14 años ya se lo pule en una hora que las ves y dices, madre mía, yo que sé que el trabajo que da hacer un cómic, que se lo lean en nada y que no se fijen ni en los dibujos, ¿no? Pero que hay que hacerlo y que todos lo tenemos que hacer, no solo para que sigáis teniendo trabajo, sino para que pueda mejorar, ¿no?, su capacidad de entendimiento. Gracias. ¿Alguna más? Claro, y mientras lo que dices de que se lo leen en una hora, lo que ya hemos comentado algún día, es que la diferencia que más noto con adultos es que los niños se leen el mismo cómic 4 veces, 5, y es una cosa que a los adultos, por lo que sea, no hacemos tanto. Y es como muy gratificante porque una cosa es que se lea un cómic y diga, bien, me ha parecido bien, pero cuando alguien te dice, jo, es que mi hija se lo ha leído 5 veces y salió hace 2 meses el libro, es como de, joder, mucha presión. Los adultos somos unos ansias y queremos leer muchos. Ya. Y queremos... Bueno, a ver, y también es que igual los niños no trabajan 10 horas al día. Claro, y entonces, exactamente, y entonces el niño está ahí y hasta que no... es que ese te lo has leído una sola vez, eso también pasa. No, que ya me lo sé de memoria. Y bueno, como decías, ¿no? En cada lectura que hacen tienen diferentes ya, sacan muchísimas más cosas, ¿sabes? Y es súper interesante verlo esto. O sea, que se aprovecha. Esto es otra de las cosas, un eslogan. Compra este cómic, gástate el dinero porque lo van a leer un montón de veces. Pues sí. A mí me hizo mucha ilusión una niña que vino a un taller mío en Can Fabra y era la única que no se había leído el libro, vino 1 hora antes y estaba leyéndoselo antes de entrar y casi se lo leyó entero y fue como, jolín, esta gente está aplicadísima y no te pasa como un taller con adultos, entonces es muy agradecido también. Ya, los adultos vienen y dicen, bueno, no me le puedo llegir, pero me doy una cuenta, eso pasa, sí, algo sé. ¿Por aquí había? Sí. Hola, nada, quería preguntar, sobre todo cuando os enfrentasteis al primer cómic para niños, la tarea de documentación que hicisteis, si estuvisteis leyendo a otros autores o si tirabais de referencias propias. Y luego también cuando lo terminasteis, la segunda pregunta sería si habéis tenido la oportunidad de que lo leyeran niños antes de publicarlo para criticar el trabajo o
para daros pistas, no sé. Gracias. Bueno, yo sí que cuando me puse con el cómic, sí que le empecé a leer mucho cómic infantil y a ver series y libros y todo que estaba relacionado. Y siempre cuento que yo iba apuntando todas las palabras graciosas que me parecían, que veía en cómics incluso antiguos, y entonces tenía una libreta lleno de Zopenco y de tal. Y entonces lo puse todo en el cómic, y cuando lo leí eso era horroroso. era insoportable porque parecía un señor mayor yo haciéndome el guay aquí, y entonces lo rehice todo ya con ese pozo que me habría quedado, pero ya lo volví a escribir. ¿Y cuál era la segunda pregunta? No, en mi caso no. En mi caso me la jugué. No, confié en lectores adultos, en mi editora, que tiene mucha experiencia con cómic infantil, pero es verdad que en mi entorno no... los niños mis amigos que tienen hijos todavía son bebés. Entonces no... Mis primeras páginas sí que las iban leyendo los hijos de mis editores, y era mucha presión, pero siempre era positivo, así que bien. Y luego, en cuanto a las referencias, pues yo llevo años mudándome con mis libros favoritos de niña. Tengo como una sección así de los más guays, que sigo pensando y tal en ellos, y bueno, los tenía siempre cerca. Por ejemplo, uno que se llama Manual de la Bruja, que es un libro increíble y te explica cómo ser una bruja con un montón de detalles. Tiene también una cosa que hice yo, que es lo de la casa partida, conjuros, horóscopos, todo lleno de ilustraciones pintadas con acuarela, y es súper gracioso, os lo recomiendo muchísimo. Qué guay. ¿Por aquí? Bueno, yo es que tengo bocetos de mi cómic de hace un montón de años, porque, o sea, no me he fijado en otros cómics, me he fijado en los cómics que yo hacía antes de que hiciese el cómic este. Lo que sí hice fue hacerme, lo que hago siempre es una carpetita en Pinterest, que yo saco mucho material ahí. Sé que la gente está criticando de que hay mucha birria, porque se mete mucha IA y todo eso, pero... me señalas a mí, digo... no, la gente en general que... No, sí, aquí hay un debate. Yo he comentado este tema porque es verdad que se está metiendo todas las webs, pero bueno, yo saco mucha información de internet y me hago un montón de carpetas, y con eso voy tirando. Y me hubiese gustado enseñárselo a niños, pero... no hay niños alrededor mío. ¿Y después has tenido la oportunidad de recibir? Sí, un poco sí, pero es que son muy salvajes. Entonces dices, ¿qué hace? No sé qué, no sé qué. Y no sé, yo no sé. ¿Qué le gusta? Da igual, no sé. ¿Te ha gustado? Sí. Bueno, que sepas que en una de las contadas de cómics que hago en el salón, cuento el tuyo, ya te explicaré. A ver qué les ha parecido. Vale. Yo sí que tuve tanto para el primero de La Genia como para el segundo una lectora infantil, que era la hija de un amigo, pero en realidad, como yo voy siempre con las fechas tan ajustadas, para cuando la niña se pudo leer el cómic era como de... realmente ya me da igual lo que me cuentes porque no hay tiempo. Porque ya está, porque ya lo he entregado. Entonces es como de, dime que está bien y ya. Y al segundo le puse una pega, que además me la puso uno de los primeros lectores del cómic, y fue como de... qué desastre. Y nadie ha vuelto a sacar esa pega después de esos 2 niños despreciables. Ya nadie ha vuelto a quejarse. Necesitamos saber la pega. En el segundo de La Genia, que es como bastante antibelicista y parece que todo el rato va a haber una pelea, que al final no hay, siento spoilear si alguien no se la ha leído, y los 2 niños dijeron que por qué no había pelea. Claro. Y súper indignados de, pero ¿y por qué no hay pelea? Y es como, pues si es la gracia del cómic es que no haya pelea. Pero si prometes algo tienes que poner. Y yo pensé que iba a ser como la tónica general y dije, buah, ya verás. Y no, y luego hay mogollón de niños de, qué guay, que al final no se pelean ni hablan y tal. Y es como, si el TV va de eso, de solucionar las cosas hablando, ¿no? Sí. Que te ponen los niños macarras al Exacto. principio. Y los otros también van y acaban peleándose. Ojalá A mí entre me parece ellos, que es pacifista. No. Muy Hubiera... bien. Por allí había visto alguna mano. Sí. Hola. Nada, yo solo quería apuntar que los cómics para peques no es solo para los peques, o sea, para los peques lectores, sino que hay muchos padres que leemos a los peques antes de que aprendan a leer. O sea, que es que ya es desde los 4 o 5 años ya se están leyendo los cómics. O sea, que es como que el público es más amplio que a partir de los 7, 8, vaya. Solamente eso, que
O sea, que hay un montón ya de cómics para más peques, incluso los que son a partir de 6, que están así con la letra clara para que empiecen a leer, se entienden perfectamente para niños de 4 y se lo leen. Y es muy bonito, ¿no?, el compartirlo en familia. Pero de hecho es que no hay que avergonzarse, porque yo creo que con los 4 que tenemos aquí hay adultos que sin niño lo leen también, porque os conocerán o porque conocen vuestra trayectoria y vuestro trabajo y tienen también esa obra, y yo conozco bastante gente que los ha comprado para su colección. O sea, bueno, no me acuerdo de quién. Nos quedan 5 minutitos. ¿Hay alguna pregunta así increíble, inefable? La pregunta del cierre. Ahí tenemos la pregunta. No puede ser una pregunta sobre traducción. Sí. Lo será. ¿Sobre qué? Sobre traducción. No, nada. No es una pregunta, es simplemente enhorabuena a los 4 por el cómic que habéis hecho, que es cojonudo los 4. Muchas gracias. Independientemente de quién se lo lleve, son muy chulos los 4. Ahora van a ganar los quintos, que no están. Va a ganar quien no ha venido. Es que no ha venido, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, es que son 4 trabajos excelentes. Os lo decía y os lo vuelvo a recomendar para cierre. Los 4 son fantásticos, tanto para el adulto como para el que conoce niños. Mala Baba es esa bruja que es un nuevo personaje en la colección Mamut y que no tiene tan mala baba como su nombre indica. La mala baba le viene más dada por el alrededor. La pequeña genia con ese segundo tomo ya, pero que crea ese mundo desde el primero de las 1001 noches con unos personajes entrañables que realmente enganchan. Javi de Castro con ese giro literal del cómic espacial y ese juego que realmente enriquece, y luego llevar el mundo de Roberta a la línea infantil y jugarlo con esos personajes extrañísimos que viven en esa mansión maravillosa heredera del 13 Rue. Realmente son 4 lecturas que debéis, que os pongo deberes, os las tenéis que leer, luego regaladla a los niños si queréis, y no os perdáis, porque ellos 4 van a estar por el salón con talleres, con una contada con música, ¿no? ¿O si hace 2? Mañana y pasado tenemos a las 10:50 en la carpa de fuera un concierto ilustrado de la pequeña genia, que hemos montado así un show que lo hicimos hace unos meses en Bilbao y quedó muy guay. Es una cosa que me estresa mucho, pero la parte musical se la han currado muchísimo y es un musical muy divertido. La carpa de fuera va a ser. Y el domingo, si queréis, yo estaré en la Comicteca, en el Comic Kids, contando algunos de estos cuentos en una sesión a la 1 y otra a las 4 para cualquier niño. Cualquier niño es bienvenido. Y si ahora alguno se quiere acercar, si tuviese tenemos unos minutitos, si tiene el cómic o si quiere, podemos. Y muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a los 4, porque realmente son obras magníficas, y suerte en el premio.